Muy buena familia. ¿Qué? Hoy vamos a llevar a Sixty con su familia. Voy a enseñar una cosa, ¿vale? Me hice yo aquí una jaima, ¿sabes? Para disfrutar en verano. Todo chuleta, ¿sabes? Vigas, madera, luces, un colchón a medida para la jaima. Y mira lo que ha hecho mi compadre, el Sixty. La influencia que ha tenido sobre la pandilla basurilla. Cabrones. Quien tiene muchos animales en casa, a mí me gusta pillar la espuma. Pues sabe que esto es lo que hay, ¿sabes? Mira qué cabrones. O sea, ¿qué problema hay? Pues nada, pues pido otro colchón, ¿qué vamos a hacer? Es que es como una bebé. Es una bebé. Sixty tiene unos 9 meses, ¿vale? Viene del refugio Adúptese Feliz. Sixty lleva conmigo unas cuantas semanas. Le escribí a Lourdes de Adúptese Feliz interesado en una galguita cachorra con la pata destrozada, ¿vale? Y me dijo que ya tenía casa, pero que tenían a Sixty. Entonces, cuando uno quiere ayudar, da igual que sea un perro o sea u otro. Pues si tiene ganas y tiene medios para hacerlo, pues le da igual el perro, ¿vale? Entonces le dije, envíame a Sixty. Hay que castrarla, me dijo ella. Porque ya son una asociación muy seria, ¿vale? Adúptese Feliz de Madrid son muy serios. Me dice, hay que castrarla, ¿eh? Digo, sí, no te preocupes, yo me hago cargo de la castración. La voy a tener unas cuantas semanas conmigo, la voy a defundir y, como tengo muchos seguidores, les saldrá una casa. Bueno, familia, mira. Sixty ya se está despertando, ¿vale? La han castrado. Hemos venido al hospital clínico veterinario Garem, ¿vale? Que está en el Hospitalet, que son unos putos máquinas que llevan muchos años ayudándome, ¿vale? Tienen 2 hospitales y otra consulta en Barcelona. Pondremos la información debajo, ¿vale? ¡Vamos, Sixty! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! Si no hubiese pasado nada. ¡Vámonos! Despídete. Hasta luego. Vale. Vamos, venga. Mira qué buena más chuleta. ¡Uy! Y para comprar cosas para los cachorros. Vamos, Sixty. Muchas gracias, tío, ¿eh? Eres el puto amo, tío. Vale, pues me ha escrito una pareja muy joven que parece muy buena gente, ¿vale? De por la zona de Vic. La vamos a coger esta mañana, Olivia y yo, y vamos a llevarla para que se conozcan. Yo, normalmente, cuando alguien me pregunta por uno de los perros que yo tengo en acogida, pues les digo, oye, ¿de qué trabajas? Oye, ¿dónde vives? Oye, ¿vives solo? Oye, si algún día te separas de tu pareja, ¿quién se va a hacer cargo de la perra? ¿Por qué hago este tipo de preguntas? ¿Vale? Porque es un animal que está bajo mi responsabilidad. Yo, cuando doy un perro en adopción, tengo un vínculo vitalicio con ese animal, ¿vale? Entonces yo me tengo que asegurar que si algún día, Dios no quiera, ella se pone enferma y tiene que ir a un veterinario, que hoy en día los veterinarios no son nada económicos, y tiene que gastarse 400 o 500 pavos, pues puede asumirlo, ¿vale? Me gusta darles a seguir a su perfil de Instagram para ver de qué pie cojean, qué tipo de personas son. Cuando reúnen todas esas requisitos, digamos, pues voy a verles con ella. Entonces, hoy voy a ver a Sixty con esta pareja que tiene un perrito, ¿vale? Vamos a ver si se van bien, que va a ser que sí, porque Sixty es un trocito de pan. O sea, tenéis que saber esto. Sixty es una perra buenísima. Aunque me haya liado esto en el colchón, es una perra buenísima. Ay, ¿quién eres? Ay, celoso, ¿qué? Ven. Pues son muy guapos todos. Tenemos que cerrar la ventana. Toma, amor.
he tenido bastantes galgos en casa, la verdad. Y todos tenían mucho miedo, eran muy inseguros, muy poco sociables, y con ella disfrutas lo más grande, tío. Me encanta tocar la patita, me encanta olérsela, me encanta cómo ella sabe valorar las caricias, ¿sabes? ¡Vamos, Sixty! ¡Venga, vámonos, corre! ¡Vámonos, venga, Sixty! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, hola! ¿Qué? Oye, tiene un carácter la tía que flipas, ya lo habéis visto, Tego se ha puesto como a perderle mordisquitos y la tía le dice: no te pases conmigo ni un pelo. Aprovecho, ¿vale? Que están aquí debajo del sol. ¡Hola! ¡Hola, Buñuelo! Mira, Buñuelo Candela aquí debajo del sol. ¡Hola! ¡Ey! Hay que atarlos en corto, ¿vale? Como habéis visto, Tego ha ido a molestar ya a Sixty y ha ido a molestar a Buñuelo. Cuando yo no estoy en casa, ¿vale? Los perros, entre comillas, potentes, no los dejo juntos. ¿Por qué? Porque se pueden discutir, ¿vale? Y puede haber un accidente. Entonces, cuando yo me voy de casa, los separo. Si yo estoy presente, los pongo juntos. Pero puedo cortar las peleas, ¿sabes? Tego es muy jovencito y Tego está formando su carácter. Tego molesta a su hermano, ¿sabes? Un tocojones, ¿sabes? Lolo es el jefe de la manada, ¿vale? Lolo llegó muy jovencito, estaba Nicolás, que en paz descanse, ¿vale? Que era el jefe. Y una vez se discutieron y Lolo pues le ganó la espalda. Y en el idioma de los perros eso quiere decir ganar la pelea. Desde ese día, Lolo ha ido liderando la manada con muy buen criterio. Me voy a presentar. Lolo, sit. Tumba. Deja tu hermano aquí. Con muy buen criterio. ¿Sabes por qué? Porque mira, este pesado que quiere aquí chupar cámara. Porque cuando un macho alfa es bueno, es poderoso, no es inseguro, ¿vale? Y le gusta tener a su manada bien. O sea, jamás de los jamases abusa de sus hermanos. Algún día se pueden llegar a discutir y los domina, ¿sabes? Le gana la espalda, los somete así, los aguanta con las patitas, ¿sabes? Hasta que se quedan tranquilos y se los queda mirando, haciendo así como diciendo: oye, vamos a parar de pelearnos, que nos podemos hacer daño, ¿sabes? Es un puto amo. Ven aquí, Buñuelo, ven. Oye, ¿ves? Vale, todo lo contrario a este sinvergüenza. Este sinvergüenza se llama Buñuelo, ¿vale? Es un perro inseguro, no, lo siguiente, ¿vale? Entonces, es muy bueno, es muy cariñoso, muy guapo, todo lo que tú quieras. Pero, ¿lo veis? Es muy meloso, muy cariñoso, todo lo que tú quieras. Pero es muy inseguro. Y como es muy inseguro, pues a veces hace que hayan conflictos en casa. A mí, sinceramente, esto es lo que más me gusta. Esto es lo que más me gusta. Verlos aquí, tumbaditos, hablando entre ellos, tomando el sol, disfrutando. A mí, esto es lo que más me gusta, la verdad. ¡Hola, qué! ¡Hijo de puta! ¿Quién sí? Me han dañado toda la cara, ¿eh? No se ve, ¿no? Pero bueno. Venga, vámonos, venga. Vamos a llevar a Sixty. Mi amor, lo primero de todo quiero darte las gracias por acompañarme hoy domingo a llevar a Sixty. De nada. Y quiero aprovechar que estamos con esta puta movida en YouTube que nunca hacemos. Nunca nos hemos considerado tan frikis para grabarnos a nosotros. A nosotros si nos ponen cámaras, sí. Pero grabar nosotros mismos para contar nuestro rollo chirimoyo, no. ¿Tú qué piensas de esta movida? Que tu novio
cada 2 por 3 se líe a meter perros en casa, tengamos que recoger más cacas, más pipis, gastar más dinero en operaciones, en pienso, en movidas, que nuestros perros tengan menos tiempo para ellos mismos. ¿Qué opinas de todo esto, cariño? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? Estoy acostumbrada ya, pero no sé, es que estoy movida en verdad. Yo vivo en tu casa, lo acepto. A mí no me parece mal. A ver, si fueran todas las semanas perros nuevos, perros y que se sobre explotara la casa, pues tío, no, pero de momento lo llevamos bien. ¿No? Sí. Obviamente lo que está diciendo Olivia es... O sea, podríamos ser un poco hipócritas y decir... No, todo es bonito, todo es de color rosa, todo... A ver, a mí no me gusta, por ejemplo, que se ensucia muy rápido la casa, que a lo mejor están todos, porque nos gusta tenerlos en el salón, están todos en el sofá, está lleno de pelos todo el rato, pues bueno, pero que da más trabajo, sí. Pero bueno, que tampoco es una cosa que estemos aquí en una cocina, ¿sabes? Entonces, lo hacemos cuando podemos. Estamos, el otro día, pues hablando... llegamos a la conclusión que tenemos que minimizar el impacto animal en nuestra casa. Con 60 son 11. Claro. Y pues ahora se va a 60, bueno, pues estamos más tranquilos, claro, porque ya los tenemos más o menos controlados, en plan unos están abajo, otros arriba, los vamos moviendo. Tomamos la decisión de no aumentar la familia, digamos, de no aumentar la familia. Que os estamos contando nuestra vida un poquito aquí de camino al Solsone. ¿Cómo te llamas? Fanny. Fanny. ¿Cómo te llamas? Xavier. Xavier. Pues mira, se llama como yo. Vale, ellos, ¿vale? Van a adoptar a 60. Les estoy interrogando, ¿vale? Preguntando que qué va a pasar. Primero, ¿quién de los dos levanta la mano y dice no, yo soy la persona responsable, ¿vale? Que en este caso es ella la que tiene más ganas, más interés, o quiere aumentar o tiene ilusión en cara que puede aumentar la familia con 60, que está ahí, ¿vale? Pero yo les tengo que preguntar, ¿y si te quedas sin trabajo? ¿Y si tienes que volver a la ciudad? ¿Y si os separáis? Pues entonces ellos me están dando razones de peso, ¿vale? Y de lógica aplastante y soluciones a los futuros problemas que yo lo estoy contemplando. Entonces, cuando una persona, yo o cualquier persona está intentando buscarle casa a un perro, son preguntas que hay que hacer, como, oye, ¿y si os separáis? ¿Quién se va a quedar el perro? ¿Y si ya no vivís en la montaña y tenéis que vivir en un piso de 50 metros? ¿Quién se va a quedar el perro? Por muy buenas intenciones que la gente tenga, hay que tenerlos, ¿vale? Hay que plantearlos. Vamos a dejar aquí a 60 con ellos, ¿vale? Porque tiene que haber esa prueba de fuego. Ellos tienen que quedarse con 60 y ver si hace buenas amigas con su hermanito. Este es su hermanito. ¿Cómo se llamaba? Nanu. ¿Qué pasa, Nanu? ¿Qué pasa, Nanu? Nanu es medio pirata como Lolo, ¿sabes? O sea, pero ni por el oro ni por la plata, sino por lo que tiene entre las patas. Lolo, tú. Lolo. Respeta, ¿eh? Lolo dice... No pasa nada, no pasa nada. Ellos se están entendiendo. Es lo que dice cuando ladra, como, que no te da... Tú. Claro, a Lolo dice, oye, que esta es de mi banda, es de mi crew. Bueno, pues creo que puede ser el final... el principio de una bonita historia de amor. A mí, sinceramente, estar aquí tirados en la calle, sentados por la montaña, paseando al perro, después de haber dejado a 60 conociendo a su nueva familia, que han cuajado bastante bien, y creo que será un bonito final. A mí esto... Mientras haya comida... Y buena compañía. Me encanta. Ahora, después de haber entregado a 60 y sobre todo que se haya comido la comida que yo le he preparado, Ya soy maja otra vez. ya ahora podría estar todo el rato de buen rollo, jaja, jiji, contando anécdotas maravillosas de su vida, haciendo bailes y movidas, sí, y tal. Estaría todo súper chachi. Esta es Olivia. No tiene filtro. ¿Me entendéis? No tiene filtro. Y si te quieres llevar bien con ella, ¿vale? Importante, prepárale cosas ricas de comer.
Aquí tenemos a Sixty, que está durmiendo la siesta como cada día. Aquí acompañada de su amigo, su nuevo hermanito. La verdad es que estamos genial. No llevamos con ella ni una semana y se ha adaptado súper bien. Es una perra de 10. Está aprendiendo todavía a hacer caso, pero por lo demás todo genial. Me encanta jugar porque es un poquito bebé todavía, pero bueno. Pero se porta súper bien y estamos muy contentos y creemos que ella también, la verdad. Bueno, miradla lo a gusto que está aquí. Es súper cariñosa, ¿verdad?